Un vídeo grabado en un aeropuerto de Biarritz en la frontera franco-española desató una tormenta en las redes sociales de todo el mundo. El vídeo mostraba a un hombre español al final de un viaje por Europa confesando entre lágrimas su impactante revelación: París es un infierno pero el País Vasco es el cielo. Su nombre es Javier García, un madrileño de 30 años. Era la primera vez que viajaba de esta manera por el continente. ¿Qué diferencia abismal pudo encontrar entre dos lugares de la misma Europa? ¿Cuál fue la razón de sus lágrimas y la verdad sobre el País Vasco que conmocionó al mundo? Vamos a descubrirlo. Javier García era el epítome del centralismo madrileño. A sus 30 años, originario del bullicioso centro de Madrid, su visión del mundo consideraba la capital como el culmen de la civilización española, mientras que el resto de las regiones eran, en su opinión, existencias secundarias. El resto de España no es más que un conjunto de mercados provinciales, no pensaba para sí mismo. El crecimiento económico de Madrid en los últimos años había sido asombroso, con una infraestructura comparable a la de cualquier capital europea. Sin embargo, para Javier eso era solo un símbolo de estatus. Creen que con dinero se puede comprar todo, pero la verdadera cultura y el carácter son otra cosa, solía decir. Con un conocimiento superficial de las diversas culturas de España, Javier sentía una mezcla de sentimientos hacia el País Vasco. Aunque había oído hablar de su gastronomía y de la seriedad de su gente, en cierto modo menospreciaba el País Vasco moderno. He oído que es una región con historia, pero hoy en día probablemente sea solo sinónimo de pinchos y lluvia. Comparado con la historia de Castilla, el resto de España es como un niño, pensaba, cuando su novia Sofía le regaló un viaje por Europa como regalo por su 30 cumpleaños que incluía paradas en París y el País Vasco. En realidad no estaba muy entusiasmado. Total, los lugares turísticos de otras regiones no le llegan ni a la suela del zapato a Madrid, se decía. Antes de partir, Javier sentenció ante sus amigos: París y el País Vasco, al final son solo Europa. Seguro que son parecidos. Mucha gente, ruidosos, y el servicio probablemente será mediocre. De hecho, las estadísticas parecían darle la razón. En los rankings de satisfacción turística, Madrid solía ocupar los primeros puestos a nivel nacional, mientras que otras regiones quedaban por detrás. En las comparativas internacionales de servicios aeroportuarios, el aeropuerto de Madrid-Barajas se codeaba con los mejores de Europa. Los aeropuertos de Francia seguro que son un caos, afirmaba con confianza. En ese momento Javier no tenía ni idea de que sus estereotipos estaban a punto de ser completamente destruidos en este viaje. La noche antes de partir, Javier le dijo a Sofía: bueno, como experiencia cultural quizás sea interesante, pero al final como en casa en ningún sitio. A la mañana siguiente, Javier se dirigió al aeropuerto de Madrid con aire despreocupado, con la maleta llena de orgullo y superioridad madrileña. En ese momento no podía imaginar que la realidad que estaba a punto de experimentar cambiaría su vida desde los cimientos. En el instante en que puso un pie en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, la expresión de Javier cambió. A su cuerpo, agotado por un vuelo de 2 horas, le esperaba una prueba aún mayor. El aeropuerto era ciertamente enorme, pero esa inmensidad solo generaba más confusión. Disculpe, ¿dónde está el control de pasaportes?, preguntó Javier en inglés a un empleado. Para su sorpresa, el trabajador, con cara de fastidio, murmuró algo en francés y se dio la vuelta haciéndole un gesto para que se fuera. Oiga, espere un momento. Javier corrió tras él, pero el empleado ni siquiera se giró. Un trato tan grosero era inimaginable en Madrid. Si fuera un empleado del aeropuerto de Barajas, por muy ocupado que estuviera, te indicaría la dirección con una sonrisa. Cuando por fin encontró el control de pasaportes, la escena que vio lo dejó boquiabierto. No es que hubiera largas colas, es que simplemente no había colas. Cientos de pasajeros se empujaban y se agolpaban. ¿Pero qué es esto?, se preguntó Javier desconcertado. En España, por muy lleno que esté un lugar, se respeta un cierto orden, pero aquí los turistas gritaban y colarse parecía la norma. Justo cuando Javier intentaba ponerse a la cola, una familia que venía por detrás se coló descaradamente delante de él. Perdone, pero yo estaba primero, dijo Javier educadamente en inglés. La familia le respondió algo en su idioma y lo ignoró por completo. Finalmente su hijo incluso le dio una patada a la maleta de Javier. Increíble, pensó Javier. En España hasta los niños tienen una educación básica, pero aquí ni padres ni hijos mostraban el más mínimo respeto por los demás. 3 horas después, habiendo pasado por fin el control, Javier se dirigió exhausto al baño. Lo que vio allí lo dejó aún más perplejo: un hombre fumando abiertamente en uno de los cubículos. Esto es un aeropuerto, se supone que está prohibido fumar, no pudo evitar decirle Javier.
El hombre lo miró con furia y le insultó en francés. Intimidado, Javier salió rápidamente del baño. ¡Qué salvajes! Esto sería impensable en España. Para colmo, en la parada de taxis le esperaba una humillación aún mayor. Mientras Javier esperaba en la cola, llegó un taxi. Sin embargo, una familia francesa apareció de la nada, empujó a Javier y se metió en el coche como si nada. Yo estaba esperando primero, protestó Javier desesperadamente, pero hasta el taxista se rió con la familia, ignorándolo por completo. ¿Esta es la realidad de Europa?, se preguntó Javier atónito. En España, aunque no hables el idioma, la decencia básica es un lenguaje común. Pero en París era completamente diferente. Era un mundo donde solo ganaban los más fuertes, los que más gritaban y los más caraduras. Una profunda decepción se apoderó de su corazón. El País Vasco será igual, seguramente, pensó con desesperanza sobre su próximo destino. No importa a dónde vayas en Europa, la gente es igual de maleducada. Lo que Javier no sabía era que una semana después su visión del mundo daría un giro de 180 grados. Las humillaciones sufridas en París no eran más que el grandioso preludio de la conmovedora experiencia que le esperaba en el País Vasco. La semana en París fue una pesadilla para Javier. Ya fuera en un barrio céntrico o en la periferia, la situación no cambiaba. En los restaurantes los camareros lo ignoraban. En el hotel la cerradura de su habitación estaba rota y solo le decían que mañana lo arreglaremos. En los lugares turísticos le timaban, y si pedía indicaciones solo recibía respuestas frías. Ya basta, Javier estaba completamente harto. Aunque le sabía mal por Sofía, pensó: cancelemos el viaje al País Vasco y volvamos a Madrid. Sin embargo, el billete de avión a Biarritz ya estaba comprado, y considerando los gastos de cancelación era más económico seguir con el plan. Total, el País Vasco será más de lo mismo, pensaba Javier ya resignado. Siendo la misma Europa, no hay nada que esperar. Incluso al tomar el vuelo hacia el aeropuerto de Biarritz, la actitud del personal del aeropuerto de París fue pésima. El empleado que revisó su tarjeta de embarque le devolvió el pasaporte como si se lo estuviera tirando y le espetó fríamente siguiente. En el avión, un grupo de pasajeros franceses habló a gritos durante la hora que duró el vuelo, provocándole un terrible dolor de cabeza a Javier. Esta es la última vez. Cuando termine este viaje al País Vasco no vuelvo a salir de Madrid, se juró a sí mismo. Aterrizó en el aeropuerto de Biarritz. Sin embargo, desde el momento en que bajó del avión, Javier notó algo diferente. El aire. Los aeropuertos de París siempre tenían un aire pesado y denso, pero el aire en Biarritz era limpio y fresco. Por alguna razón se sentía agradable. Será mi imaginación, pensó Javier sacudiendo la cabeza. De camino al control de pasaportes ocurrió algo aún más sorprendente. Los carteles no solo estaban en francés, español e inglés, sino también en euskera. No puede ser, Javier no podía creer lo que veía. En París muchos carteles ni siquiera estaban bien traducidos al inglés, y aquí, en un pequeño aeropuerto francés en la frontera, tenían en cuenta la lengua de la región vecina. Bueno, esto será solo porque estamos en Biarritz, al fin y al cabo, es un aeropuerto internacional de la zona, se dijo Javier a sí mismo. Sin embargo, a medida que se acercaba a las puertas del control de pasaportes, le esperaba una sorpresa aún mayor. En París apenas había unos pocos agentes con actitud displicente, pero aquí había una docena de empleados y cada uno de ellos guiaba a los viajeros con una sonrisa. Bienvenidos. ¿Necesita ayuda?, le dijo un empleado llamado Iñaki en un perfecto castellano. Su sonrisa no era forzada, transmitía una genuina bienvenida. La cola para ciudadanos de la UE es por allí, respondió Javier confundido. En París el simple hecho de preguntar ya era un desafío. Sí, es por aquí. Le acompaño, dijo Iñaki amablemente, guiando a Javier hasta el final de la cola. Si tiene cualquier problema no dude en preguntar. Esa amabilidad dejó a Javier atónito. Mientras esperaba vio que una pareja de turistas alemanes más adelante parecía tener problemas. No hablaban bien ni español ni francés y la comunicación con el personal era difícil. En París en una situación así los habrían ignorado por completo, pero aquí fue diferente. Iñaki contactó por radio y al instante apareció una compañera, Leire, que hablaba alemán. ¿En qué puedo ayudarles?, dijo Leire en un alemán fluido. La pareja suspiró aliviada. Javier al ver esta escena sufrió un gran impacto. Tenían personal que hablaba alemán, incluso en el aeropuerto de Madrid era raro encontrar empleados que dominaran tantos idiomas, pero aquí parecía ser lo normal. ¿Cómo será el sistema educativo en el País Vasco?, se maravilló Javier. Lo que más le sorprendió fue la rapidez del proceso.
El control de pasaportes que en París le llevó 3 horas aquí en Biarritz para entrar hacia España apenas le llevó 20 minutos, eficientes y amables con cada persona. Este servicio que lograba un equilibrio perfecto conmovió a Javier. Este es el poder del País Vasco. Fue el instante en que la primera gran grieta apareció en sus estereotipos. Aunque había completado los trámites de entrada, en el fondo del corazón de Javier todavía había una emoción que se negaba a reconocer. Bueno, el aeropuerto es la puerta de entrada a una región, es normal que se esfuercen, se convenció a sí mismo. Seguramente en la ciudad será como París. Al subir al autobús que lo llevaba desde el aeropuerto de Biarritz a Bilbao, el corazón de Javier seguía lleno de dudas. El autobús llegó puntual y el interior estaba impecablemente limpio. Pero Javier pensó, esto es solo porque estamos en Bilbao, la capital de Vizcaya. Es normal que esté un poco más cuidada. Madrid también es muy diferente a otras ciudades de España. En el autobús Javier observó a los vascos a su alrededor. Recordó que en el metro de París mucha gente hablaba por teléfono a gritos, creando un ambiente muy ruidoso. Sin embargo, el interior del autobús era sorprendentemente silencioso. La gente que hablaba por teléfono lo hacía en voz baja y algunos incluso preferían responder con mensajes para no molestar. Vaya, es verdad que es tranquilo, tuvo que admitir Javier, pero inmediatamente buscó otra explicación. Bueno, esto será porque los vascos son más introvertidos, no tan apasionados y abiertos como los madrileños. Seguro que por dentro están llenos de frustración. Al llegar a la estación de autobuses de Bilbao, la Termibus, Javier quedó impresionado por la cantidad de gente. La densidad de población era comparable a la de cualquier gran ciudad. Lo ves, al final está abarrotado. Seguro que mucha gente está estresada. Sin embargo, la realidad no era así. A pesar de la multitud, no había empujones ni choques. En las escaleras mecánicas todos se colocaban automáticamente a la derecha, dejando el lado izquierdo libre para quienes tenían prisa. En las canceladoras la gente esperaba su turno en orden. ¿Qué demonios pasa aquí?, se preguntó Javier confundido. En París cuanta más gente mayor era el caos. Pero en el País Vasco, a pesar de la multitud, el orden se mantenía. De camino al hotel Javier se perdió. Mientras miraba un mapa sin saber qué hacer, un hombre vasco mayor se le acercó. Caicho, ¿necesitas ayuda? ¿A dónde vas?, le dijo el hombre en un castellano con un marcado acento. Aunque su inglés era inexistente, se esforzó enormemente por explicarle el camino al hotel. Al final incluso usó el traductor de su móvil para darle indicaciones detalladas. En París, al pedir ayuda, a menudo lo ignoraban. Pero aquí en el País Vasco alguien estaba dispuesto a ayudar con tanto entusiasmo a un completo desconocido. Esto ha sido casualidad, pensó Javier obstinadamente. Solo me he encontrado con una persona amable, no todos los vascos serán así. Al hacer el check-in en el hotel, el trato del recepcionista fue impecable. Un inglés fluido, explicaciones detalladas y una sonrisa sincera. Un mundo de diferencia con los hoteles de París. Será porque es un hotel de lujo, se excusó Javier. Si pagas en cualquier sitio te tratan bien. Sin embargo, en el desayuno del día siguiente sus ideas volvieron a tambalearse. Un camarero, al enterarse de que Javier era de Madrid, lo saludó con familiaridad. Hombre de la capital. Yo estuve en Madrid, una ciudad increíble aunque con mucho jaleo. Javier se sintió descolocado. En París, por ser extranjero, había recibido un trato discriminatorio, pero aquí, por ser de fuera, aunque de la misma España, lo recibían con los brazos abiertos. Esto será parte del manual de servicio del hotel, se dijo Javier a sí mismo. Al fin y al cabo es su trabajo ser amables. Sin embargo, en su interior su percepción del País Vasco ya había comenzado a cambiar silenciosamente. Pero no puedo sacar conclusiones todavía. Necesito más tiempo para conocer el verdadero País Vasco. Javier aún no podía aceptar la realidad. El orgullo por su ciudad y sus prejuicios le impedían admitir lo que tenía ante sus ojos. Al visitar el casco viejo de Bilbao, Javier entró en contacto con la profunda y rica cultura tradicional vasca. Sin embargo, su mente seguía siendo un torbellino de emociones complejas. Las 7 calles son bonitas, sí, pero en Madrid tenemos edificios con más historia, pensaba mientras se hacía una foto frente a la Catedral de Santiago. El Palacio Real es de hace siglos, comparado con eso esto es relativamente nuevo. Sin embargo, dentro del casco viejo Javier fue testigo de una escena curiosa. A pesar de la gran cantidad de turistas extranjeros, los bilbaínos seguían con su vida sin inmutarse, haciendo sus compras y tomando sus potes. En las zonas turísticas de París, en cuanto había muchos extranjeros, los locales se mostraban irritables. Pero aquí era diferente.
De hecho, mucha gente se ofrecía a ayudar a los turistas que parecían perdidos. ¿Quiere que le haga una foto?, le preguntó una señora vasca a Javier. No era una turista sino una residente que iba de compras. Muchas gracias, dijo Javier, pero por dentro se sentía confundido. La amabilidad está bien, pero seguro que es solo una fachada. Por dentro deben pensar que los turistas somos una molestia. A la hora de comer entró en un bar de Pinxos con mucha solera. Allí Javier viviría otra experiencia impactante. La pizarra tenía los nombres en euskera y castellano, pero Javier deliberadamente señaló un Pinxo sin saber qué era. Quiero este. El camarero, aunque un poco sorprendido, consultó inmediatamente con sus compañeros. En un bistró de París un pedido incomprensible o bien sería ignorado o bien le habrían traído cualquier cosa, pero este bar era diferente. El dueño salió de la cocina y señalando la barra le explicó: esto es bacalao al pil pil, esto es una gilda, esto es texangurro. Con un castellano claro y pausado se lo explicó todo pacientemente. Lo más sorprendente fue que el dueño, al ver que Javier estaba pidiendo demasiado, le advirtió con amabilidad: ojo, que para una persona igual es mucho. Esa actitud de anteponer al cliente a las ganancias conmovió profundamente a Javier. Bueno, será porque es un negocio familiar pequeño, se justificó Javier. En una gran empresa seguro que sería diferente. Al día siguiente Javier visitó el Museo Guggenheim. Allí fue testigo de la vanguardia y la fuerza cultural vasca, pero lo que más le sorprendió fue el profundo conocimiento profesional del personal del museo. ¿Me puede explicar la diferencia entre este arte y el que puedo ver en el Prado?, preguntó Javier a un guía. El guía inmediatamente le ofreció una detallada comparación, adaptando la explicación a un público no especializado. Además, al saber que era de Madrid, le recomendó amablemente otras exposiciones de arte contemporáneo en la ciudad. No se trataba solo de hacer su trabajo, sino de pensar sinceramente en que el visitante tuviera una experiencia satisfactoria. Esa actitud impresionó a Javier. Al atardecer, mientras paseaba por el parque de Doña Casilda, ocurrió un pequeño incidente. Un estudiante vasco vio cómo a un turista extranjero se le caía la cartera. En París seguramente alguien la habría cogido y se la habría quedado. Pero el estudiante, sin dudarlo, recogió la cartera y la llevó a un agente de la Ertzaintza, la policía vasca, que estaba cerca. Javier fue testigo de todo el proceso. ¿Por qué no se ha quedado el dinero?, pensó Javier incrédulo. En Madrid, aunque hay gente que devolvería una cartera, no es algo que se dé por sentado, pero en el País Vasco parecía ser lo normal. El policía también trató el asunto con total naturalidad. ¿En qué piensa la gente de este lugar?, se preguntaba Javier perplejo. Elegir la moralidad sobre el beneficio, valorar el cuidado sobre la eficiencia. Estos valores vascos estaban calando poco a poco en el corazón de Javier. Pero ¿realmente se puede vivir así? Desde un punto de vista económico debe ser muy ineficiente, seguía resistiéndose Javier. Pero en su interior una duda comenzaba a germinar, la preocupación de haberse estado perdiendo algo importante. La contradicción entre los valores en los que creía y la realidad que tenía ante sus ojos se convirtió en el catalizador que le haría replantearse su vida desde la raíz. En su última noche en Bilbao, Javier viviría una experiencia que le cambiaría la vida. Cenó en un asador tradicional en el casco viejo. De vuelta al hotel empezó a llover, el típico sirimiri. Javier no llevaba paraguas. Vaya problema, pensó. Mientras buscaba un taxi, una voz a su espalda le dijo: Aizu, así se va a calar hasta los huesos. Se giró y vio a un hombre vasco de unos 60 años. El hombre, sin dudarlo, le ofreció su propio paraguas. Pero entonces se mojará usted, dijo Javier rechazándolo. No se preocupe, soy de aquí, estoy acostumbrado a la lluvia, respondió el hombre con una sonrisa amable. Además, usted es un invitado en nuestra tierra. Esa frase sacudió a Javier. Llamar invitado importante a un completo desconocido. ¿De dónde venía esa amabilidad? Gracias, pero ¿por qué?, preguntó Javier confundido. Entonces el hombre comenzó a hablar con calma. Aquí tenemos algo que llamamos auzolan, el trabajo en comunidad, pero también es una forma de ser. Es natural preocuparse por los demás, ponerse en el lugar del otro y pensar qué podemos hacer por él. No es para buscar una recompensa. El hombre explicó lenta y cuidadosamente: los vascos decimos que cada encuentro es una oportunidad. Significa que nuestro encuentro de hoy es una conexión especial y por eso mismo queremos valorar este momento. Javier se sintió profundamente conmovido por estas palabras. En París, por ser extranjero, lo habían discriminado. Pero en el País Vasco, precisamente por ser de fuera, lo trataban con un cariño especial. ¿Por qué es usted tan amable conmigo?, preguntó Javier sin rodeos.
El hombre pensó un momento y respondió: mi abuelo me enseñó una cosa: nadie puede vivir solo, por eso tenemos que ayudarnos unos a otros. Y eso no se limita solo a los vascos. En realidad todas las personas del mundo somos como una gran familia. En ese instante las lágrimas brotaron de los ojos de Javier. Por primera vez comprendió la raíz de la amabilidad que había experimentado en el País Vasco. No era un simple servicio superficial, sino un cuidado genuino basado en una profunda espiritualidad. Estaba equivocado, confesó Javier con voz temblorosa. Subestimé al resto de España y especialmente no entendía nada del País Vasco. El hombre sonrió con ternura. No pasa nada. Al principio todos ignoramos muchas cosas. Lo importante es mantener un corazón dispuesto a aprender. Esa noche de vuelta en el hotel, Javier lloró solo durante mucho tiempo. La vergüenza, la emoción y un profundo sentimiento de gratitud lo inundaron. A la mañana siguiente, en la estación de tren de Bilbao, Javier experimentó su última sorpresa. Vio al personal de limpieza preparando un tren de larga distancia. En pocos minutos limpiaron perfectamente más de 300 asientos. Y al terminar todo, el equipo hizo una reverencia hacia el andén, listos para recibir a los pasajeros. Esta gente trabaja con orgullo, pensó Javier conmovido. Comprendió que sin importar el trabajo, buscar el más alto nivel de calidad era el espíritu vasco. En el tren, mientras observaba el paisaje verde de las montañas vascas, Javier reflexionó: ¿qué creía yo que sabía? Juzgaba basándome en información superficial, manteniendo prejuicios sin conocer la verdadera realidad. Cuando las verdes montañas se reflejaron en sus ojos, Javier hizo una promesa en su corazón: tengo que contar esta experiencia a más gente. El mundo entero tiene que conocer la maravilla que es el País Vasco. Al llegar al aeropuerto de Toulouse para su vuelo de regreso, Javier se despidió de un empleado del mostrador de información turística vasca. Muchas gracias por todo. El tiempo que he pasado en el País Vasco ha cambiado mi vida. El empleado respondió con alegría: es un honor para nosotros haberle ayudado. Vuelva cuando quiera. Al girarse en la puerta de embarque, Javier sintió un profundo amor por esa tierra. Decidió que llevaría todo lo que había aprendido allí de vuelta a su vida. Al regresar a Madrid, lo primero que hizo fue contárselo a su novia Sofía. Gracias a ti mi vida ha cambiado. Este ha sido el mejor regalo que me han hecho nunca. Los ojos de Javier brillaban con una nueva convicción. Después de comparar París y el País Vasco, he entendido por primera vez qué es la verdadera civilización. Sofía estaba asombrada. El Javier que tenía delante era una persona completamente diferente al que se había ido. Aprendí algo de los vascos, comenzó a relatar Javier en voz baja. La verdadera riqueza no es solo material, la riqueza del alma, la madurez espiritual es lo más importante. Al día siguiente, Javier reunió a sus amigos para contarles su experiencia. Probablemente no me creeréis, pero el País Vasco es un lugar casi perfecto. Su amigo Lucas se rió. ¿Cómo es posible? Todos los lugares tienen sus problemas. Pero Javier hablaba muy en serio. Yo también pensaba eso al principio, pero después de vivirlo lo he entendido. Javier compartió un ejemplo tras otro: el servicio impecable en el aeropuerto, la limpieza y el orden de la ciudad, la amabilidad y honestidad de la gente y, lo más importante, esa generosidad desinteresada. Todo esto está arraigado en una cultura profunda y en una calidez humana que la imitación superficial nunca podría lograr. Los amigos de Javier quedaron gradualmente cautivados por su apasionado relato. ¿De verdad fue tan increíble como lo cuentas? Absolutamente, respondió Javier con firmeza. De hecho, grabé un vídeo. Javier sacó su móvil y empezó a reproducir los clips que había grabado el personal del aeropuerto, el hombre que le cobijó bajo su paraguas, el impecable trabajo del equipo de limpieza del tren y finalmente el propio Javier, con lágrimas en los ojos, dando las gracias. Estaba equivocado. El País Vasco me ha cambiado la vida. Quiero compartir esta experiencia con más gente. Sus amigos, al ver el vídeo, se emocionaron profundamente. Javier, ¿por qué no subes esto a las redes sociales?, sugirió Lucas. Todo el mundo debería verlo. Javier dudó. Pero no soy nadie famoso. No importa, le animó Sofía. Tu experiencia seguro que conmoverá a mucha gente. Esa noche Javier se armó de valor y subió el vídeo. El título era La verdadera civilización que aprendí en el País Vasco. Al principio pensó que solo lo verían su familia y amigos. Pero a la mañana siguiente, al despertar, las visualizaciones superaban las 10.000. La sección de comentarios se llenó de mensajes de agradecimiento de todo el mundo. Yo también quiero ir al País Vasco.
La experiencia de Javier me ha conmovido. Como vasco me siento orgulloso. Una semana después el vídeo superó el 1.000.000 de visualizaciones. Las invitaciones de televisiones y medios de comunicación le llovían a Javier. Esto es lo que quería transmitir, pensaba Javier satisfecho. No una comparación superficial, sino la diferencia en los valores fundamentales. Hay tanto que aprender del País Vasco. 6 meses después Javier visitó de nuevo el País Vasco. Esta vez con Sofía. En el aeropuerto de Biarritz se reencontró por casualidad con Iñaki, el empleado que le había ayudado. Ha vuelto, sonrió Iñaki contento. Las palabras que me dijo aquel día cambiaron mi vida, dijo Javier inclinando la cabeza profundamente. Esta vez quiero enseñarle la maravilla del País Vasco a la persona que amo. Después de eso Javier comenzó a trabajar en proyectos de intercambio cultural entre Madrid y el País Vasco. Su vídeo sigue siendo querido por gente de todo el mundo. El verdadero entendimiento internacional comienza por abandonar los prejuicios y tratar de comprender al otro. Esta fue la lección más importante que Javier aprendió en el País Vasco.